Bienvenido a un video más de MathCool. Vamos a continuación a resolver algunos problemas de la primera ley de Newton. Son problemas fundamentales, pero te ayudarán a entender de una manera clara y sencilla esta ley y cómo abordar cualquier tipo de problema. Empecemos. Tenemos que un niño juega con una pelota unida a un hilo elástico. Si se estira 50 centímetros, cuando el niño ejerce una fuerza de 4 newtons, ¿cuánta fuerza debe ejercer el niño para que el hilo se estire 65 centímetros? Inicialmente identificamos que estamos hablando de un elemento elástico, por lo tanto, necesitamos la ley de Hooke. La ley de Hooke establece que la fuerza de un resorte o de un elemento elástico es igual a la constante de ese resorte por la deformación que la llamamos X. Esta es la fórmula de esta ley. A continuación establecemos los datos que nos da el problema. Dice que se estira 50 centímetros, por lo tanto la deformación es este valor. Ahora nos dice que cuando el niño ejerce una fuerza de 4 newtons, tenemos el valor de F, vale 4, y la pregunta es, ¿cuánta fuerza debe ejercer el niño para que el hilo se estire 65 centímetros? Nos preguntan la fuerza para un estiramiento diferente. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que debemos calcular es la constante del resorte. Para ello, de esta fórmula vamos a despejar la constante K. Si no recuerdan cómo realizar despejes, en el canal tenemos videos. Entonces les recuerdo, la constante K, despejar es dejarla a un solo lado del igual. Al otro lado tenemos la F, entonces la F queda en ese mismo lado. Bueno, aquí los invertí, no importa. La X está multiplicando a la K. Entonces, como yo quiero pasarla al otro lado, si está multiplicando va a pasar a dividir. Esta será la fórmula para calcular la constante. A continuación, antes de aplicarla, debemos mirar que las unidades sean consistentes. Tenemos la deformación en centímetros y la fuerza en newtons. Por lo tanto, no son consistentes. Recordemos que newtons son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, esos centímetros debemos pasarlos a metros. ¿Cómo lo hacemos? Hay varios métodos. El más fácil es utilizar el factor de conversión. En el canal también tenemos videos. Entonces, lo que primero vamos a hacer es un factor de conversión. Quiero eliminar centímetros, entonces esto es como una fracción. Para eliminarlo lo ubico en el lado opuesto. Como aquí centímetros está en el lado de arriba, recuerden, si el número no tiene denominador, su denominador es 1. Entonces, centímetros está arriba, yo lo dejaría abajo para eliminarlo. Y arriba a lo que lo quiero pasar, yo quiero pasarlo a metros. Entonces utilizamos el factor entre centímetros y metros. Esto lo deberíamos saber todos, que un metro tiene 100 centímetros. Entonces básicamente me quedó multiplicar una fracción, recordemos se multiplican de frente. Entonces en el numerador 50 por 1, 50 y en el denominador 1 por 100, 100. Al hacer esta operación obtenemos 0.5. Recordemos que siempre se divide el de arriba primero entre el de abajo. Y miremos las unidades, centímetros con centímetros se van y me queda metros. Entonces ahora este valor, que es este mismo, 50 centímetros, pero ahora en metros, es el que vamos a utilizar para calcular K. Por lo tanto, K será la fuerza, 4 newtons, dividido en la deformación, 0.5 metros. Y nos da una constante de 8 newtons sobre metros. Cada resorte tiene una constante única, siempre es la misma. Entonces este resorte va a tener siempre esa constante, sin importar cuánto se deforme. Ahora sí vamos a resolver la pregunta. ¿Cuánta fuerza debe ejercer? Entonces nos piden la fuerza. Utilizamos esta fórmula original. K la acabo de obtener 8 newtons sobre metro por X. Entonces la nueva deformación. Para que el hilo se estire 65 centímetros. Entonces vamos a hacer la conversión nuevamente de centímetros a metros. Hacemos lo mismo. Multiplicamos por un factor de conversión. Centímetros lo colocamos en el lado opuesto. Un metro 100 centímetros. Este número no tiene denominador, por lo tanto le puedo colocar 1. 65 por 1, 65 dividido en 100 y eso nos da 0.65 metros. Entonces ese es el valor que vamos a multiplicar aquí. Al hacer la operación obtenemos 5.2, miren las unidades, metros está abajo y está arriba se van y me queda newtons. Por lo tanto la respuesta de este problema es 5.2 newtons. ¿Qué necesitábamos? La ley de Hooke y saber conversiones. Este ejercicio propone lo siguiente. ¿Cuál es el valor de la fuerza normal que experimenta el cuerpo si su peso es de 45 newtons? Para resolverlo, básicamente necesitamos hacer sumatoria de fuerzas en un cuerpo, conocido de otra manera como diagrama de cuerpo libre. En el canal hay más videos por si quieren profundizar. Entonces lo que vamos a hacer es aislar este cuerpo, en este caso es una cajita. Esa cajita la vamos a representar mediante un punto. ¿En qué consiste un diagrama de cuerpo libre? En dibujar a ese cuerpo todas las fuerzas presentes. Entonces todos los cuerpos que tienen masa tienen peso. El peso siempre va dirigido hacia el centro de la Tierra. En este caso tiene un valor de 45 newtons.
Adicional a ello tenemos una fuerza externa. Alguien está tratando de empujar esa caja con una fuerza de 15 newtons con un ángulo de inclinación de 35 grados. Y aquí debemos dibujar la fuerza normal. Recuerden, la fuerza normal es aquella que ejerce la superficie sobre el cuerpo. Tengamos muy en cuenta eso. ¿Para qué? Para identificar la dirección. Ejerce la superficie sobre la caja, entonces va a tratar de empujarla hacia arriba. Una vez tenemos el diagrama de cuerpo libre de la caja, como nos preguntan el valor de la fuerza normal, entonces esta fuerza normal iría hacia arriba, la voy a dibujar de otro color. Podemos identificar que está sobre un eje. ¿Cuál eje? El eje vertical, el eje Y. Recordemos que hay dos ejes, Y y X. Entonces podemos hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. El símbolo de sumatorias es este, es como una Y. Entonces sumatoria de fuerzas en Y nos está moviendo la cajita. Entonces vamos a decir que es igual a 0. ¿Qué hacemos? Miramos este diagrama y empezamos a escribir todas las fuerzas que actúan sobre ese eje. Entonces obviamente tenemos la normal que va hacia arriba. Todas las que vayan hacia arriba vamos a decir que son positivas y las que vayan hacia abajo negativas. Entonces como va hacia arriba es positiva, sería normal. Este del 45 va hacia abajo, entonces negativo. Y acá tenemos una situación. Esta fuerza de 15 newtons está inclinada. Cuando está inclinada quiere decir que tiene tanto una componente horizontal y una vertical. Como necesitamos solo la componente vertical, sería este tramo. Este tramo vamos a llamar FY. Si observamos, esto forma un triángulo rectángulo. Y este cateto es el cateto opuesto. Si no recuerdan mucho trigonometría, en el canal también tenemos varios videos. ¿Cómo calculamos esa componente? Será la fuerza, en este caso 15. Bueno, miremos hacia dónde va. Va como hacia arriba, ¿cierto? Entonces positivo. La fuerza por el seno o el coseno. Eso va de las funciones trigonométricas. Entonces, cuando tengamos el cateto opuesto es por el seno. Entonces, por el seno del ángulo, que vale 35 grados, y eso sería igual a 0. Si observamos en esta ecuación, tenemos una sola incógnita. ¿Cuál? N. Entonces, simplemente es despejar N. ¿Qué vamos a pasar al otro lado? Todo esto. Entonces, el 45 está restando, pasa a sumar. El más 15 seno de 35 pasa a restar. Tomamos la calculadora, restamos 45 menos 15 seno de 35 y obtenemos un valor de 36.4 newtons. Entonces la fuerza normal tiene este valor. No puede que nos dé exacto porque como tenemos acá seno de 35 hay varios decimales, entonces depende de cuántos decimales usen ustedes. Algunos profes también les piden que lo aproximen, entonces sería aproximarlo a 36 newtons. Adicional nos dan otra pregunta. Para este ejercicio, ¿qué valor debe tener la fuerza de fricción para que el cuerpo se mueva con velocidad constante? Siempre que el ejercicio diga que el cuerpo está en equilibrio o se mueve con velocidad constante, yo voy a igualar las sumatorias a 0. Eso es la primera ley de Newton. Entonces aquí en el diagrama de cuerpo libre nos hizo falta una fuercita en el eje horizontal. Si están tirando la caja hacia el lado derecho, el piso siempre va a haber una resistencia de esa superficie, porque las superficies generalmente no son perfectas. Entonces esas imperfecciones tratan de detener a la caja, por lo tanto va opuesta a donde están tirando la caja. Vamos a escribir FR hacia la izquierda en nuestro diagrama. Entonces vamos a hacer ahora sumatoria de fuerzas en el eje X y lo mismo, igualamos a 0 porque nos dicen que va con velocidad constante. ¿Qué tenemos? La fuerza FR, como va a la izquierda, en el eje X los signos son hacia la izquierda negativo y hacia la derecha positivo. Entonces hacia la izquierda menos FR. Esta normal y este 45 están totalmente en el eje Y, entonces en X no los coloco. ¿Qué vamos a colocar? La componente horizontal que voy a dibujar de este color de la fuerza de 15 newtons. Esa componente horizontal es positiva y la voy a llamar Fx. Eso lo igualo a 0. Entonces esa componente horizontal también la puedo calcular utilizando las funciones trigonométricas. Miren, es el cateto adyacente. Cuando es el cateto adyacente será la fuerza por el coseno del ángulo. Entonces la fórmula me quedaría menos FR más 15 por el coseno de 35 grados. Igual a 0. Y vamos a despejar FR. Como FR aquí está negativa, simplemente lo que hacemos es pasarla al otro lado. Entonces sería FR igual a 15 coseno de 35 grados. Realizamos las operaciones y obtenemos que esa fuerza de rozamiento tiene un valor aproximado de 12.29 newtons.